continuación tengo el honor de presentarles a nuestro expositor, el magíster Rodrigo Palacios, quien nos dará la conferencia Calidad de agua y contaminación por mercurio en la microcuenca Calderas. Pero antes les leo su hoja de vida. El magíster Rodrigo, máster en recursos hídricos con orientación en hidrogeología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También cursó una estancia de investigación para control de calidad de datos hidroquímicos en el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Hannover, Alemania. Es docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el programa de formación continua y coordinador nacional del proyecto de remediación y eliminación del mercurio de la minería artesanal y pequeñas escalas en el Corpus. También es docente de la Academia Militar de Honduras. Sin nada más que agregar, los dejo con el magíster Rodrigo Palacios. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Cátedra de la Tierra, Dr. Gonzalo Cruz Calderón. En el marco del Día Mundial del Agua por la Paz, vamos a llevar a cabo una conferencia titulada como Calidad del agua y contaminación por mercurio en la microcuenca Río Calderas, aportes de la minería artesanal y en pequeña escala de oro en la cuenca del Río Calderas en Corpus, Choluteca. Bien, para que podamos iniciar con esta conferencia, quisiera que un estudiante pase adelante y me pueda leer estos datos que tenemos por aquí, que son referentes a agua y saneamiento a nivel mundial. Entonces vamos a ver, profesores. Pase la tercera que está por acá, la que está con la mochila, pase. Para que hagamos un poquito más amena. Según la ONU, más de 2.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura. Se estima que el 80% de las aguas residuales se descargan en el medio ambiente sin tratamiento adecuado, afectando a la calidad del agua y del ecosistema. El acceso al agua potable podría reducir las enfermedades y muertes relacionadas con el agua en un 21%. Se estima que más de 800 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de agua potable en el mundo. Bien, entonces, mencionados estos datos, vamos a llevar a cabo una conferencia que está enfocada a contaminación por mercurio y quiero que al final ustedes recuerden alguna de estas cifras y piensen cómo la contaminación por mercurio puede contribuir negativamente a ellas o positivamente si se gestiona. En esta presentación vamos a conocer una descripción del problema, una justificación de por qué investigar contaminación por mercurio, vamos a hablar un poco de los límites de investigación, objetivos de investigación, metodología, descripción del medio, resultados, una breve discusión de los resultados y por último conclusiones de la investigación. Primero, con descripción del problema. El mercurio elemental es un metal líquido a temperatura ambiente de color plateado brillante que tiene dos características que son muy importantes para los seres vivos. Primero, es bioacumulable. Eso quiere decir que las concentraciones a las cuales hemos tenido una exposición nosotros por contacto con mercurio se acumulan en el cuerpo. Y segundo, es biomagnificable. Esto quiere decir que, por ejemplo, en las cadenas tróficas, organismos que sean depredadores y que consuman organismos que estén en un pilar más bajo en la cadena alimenticia, van a brindarles aportes de concentraciones a ellos. Por eso es biomagnificable. Segundo, es uno de los 10 químicos de preocupación para la salud pública, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2020. El mercurio se ha utilizado desde la antigüedad hasta la actualidad en múltiples sectores. En el caso de Honduras, por ejemplo, en la antigüedad fue utilizado para equipos médicos en el sector odontológico y se utiliza actualmente en la minería artesanal y en pequeña escala de oro para el proceso de beneficiado de oro. Cuando hablamos de beneficiado de oro, nos referimos a una separación física, química o físico-química de un mineral de interés en la roca que se extrae de la mina. Todos estos procesos que vamos a ir hablando de minería voy a explicarlos más adelante a detalle.
También, de acuerdo a estimaciones hechas por Secretaría de Ambiente, anteriormente Mi Ambiente, Instituto Hondureño de Geología y Minas, y el GEF en la región suroriental de Honduras, que está compuesta por los municipios de San Marcos de Colón y el Corpus para el departamento de Choluteca, y el municipio de Agua Fría Mineral en el departamento del Paraíso, se utilizan anualmente 8.20 toneladas en los procesos de beneficiado del oro. Si relacionamos esas 8.20 toneladas con el tamaño que pueda tener en peso algo relacionado, eso equivale a un elefante en peso. Básicamente son 8.20 toneladas. Entonces, eso es solamente para el proceso beneficiado. Y también para que podamos comprender bien la temática y no sientan que estoy hablando términos que pueden ser desconocidos para ustedes o que van a quedar en el aire, vamos a dar un breve marco conceptual. Cuando estamos hablando acerca de procesos de contaminación, puede ser la presencia de componentes nocivos, ya sea de naturaleza física, química o biológica, que estén presentes en los ecosistemas y que puedan representar una afectación para los seres humanos. La contaminación como tal puede tener dos orígenes. El primero, natural, ya sea por procesos de equilibrio en los ecosistemas o porque naturalmente se producen ciertos elementos químicos que son contaminantes, o también por causas antropogénicas, o sea que nosotros como seres humanos estamos originando contaminación a partir de los productos que tenemos en el medio ambiente o elementos químicos. Las especies químicas del mercurio es súper importante que la podamos conocer. El mercurio va a tener familias, principalmente 3. La primera, que yo sé que muchos de ustedes tienen que conocerla, es el mercurio elemental o mercurio metálico. ¿Dónde podemos encontrar ese? Por ejemplo, en los termómetros antiguos que se utilizaban, esa sustancia que ustedes observaban que se movía de color plateado brillante es el mercurio. También está presente en barómetros y en esfigmomanómetros. La segunda familia del mercurio es el mercurio inorgánico. Si se recuerdan por ahí de sus clases de química orgánica, o para los de naturales, o para los que estuvieron en bachillerato, en humanidades o ciencias y letras se hablaba de dos familias en la química. Química orgánica pertenece a aquellas moléculas que van a tener en su estructura el carbono. Química inorgánica, las moléculas que no tienen presencia de carbono. Entonces, en el caso de las inorgánicas podemos tener sales de mercurio, como por ejemplo el cloruro de mercurio 2 o el sulfato de mercurio. Y por último vamos a tener el mercurio orgánico. Si ustedes pueden observar por ahí, van a alcanzar a ver, para los que pueden ver, que en sus moléculas está presente el carbono. ¿Qué ejemplo podemos tener de eso? El dimetilmercurio, el metilmercurio, y uno que tal vez alguno de aquí habrá utilizado cuando era pequeño, el mertiolate o tiomersal. En el caso del mertiolate, está fabricado con una concentración de 1 a 1000 de tiomersal. Este se utilizaba antiguamente debido a sus propiedades astringentes, bactericidas, fungicidas. Ahora, si el mercurio no tuviera ningún tipo de afectación en los ecosistemas ni en los seres humanos, no estaríamos estudiándolo el día de hoy. Pero es importante que podamos hacer estudios en este tema debido a la afectación que puede tener para seres humanos. Cuando ha ocurrido exposición por mercurio, los síntomas más comunes que las personas van a padecer son insomnio, cefalias o dolores de cabeza, ataxia, que consiste en movimientos musculares involuntarios, pérdida de memoria, también puede haber irritación en ojos, piel y estómago, incluso puede haber efectos neuromusculares. Incluso si ustedes buscan en Google cómo se caracteriza el mercurio, cuáles son los efectos del mercurio, van a encontrar que es un neurotóxico por excelencia. La imagen que podemos ver aquí en la izquierda de la diapositiva es la enfermedad de Minamata, que esa fue una enfermedad que se originó en Japón gracias a las operaciones de una planta que producía acetaldehído, que la vamos a ver un poquito más adelante, y que fue introducida en los ecosistemas a través de vertidos no controlados. Ahora, estos efectos que ustedes pueden observar aquí por el mercurio van a depender de factores como, por ejemplo, el contacto que haya con el mercurio e incluso el contacto con la familia química de mercurio, porque van a haber especies que van a ser más peligrosas que otras y van a haber otros efectos que se van a intensificar dependiendo de la matriz ambiental a donde estemos. Llámese matriz ambiental el agua, los sedimentos que pueden estar en un río o el aire. Y bien, ¿cómo nos podemos exponer a las familias del mercurio que existen?
Primero, el mercurio elemental. Cuando se quiebra un termómetro y nosotros tocamos ese mercurio, esa es una vía de exposición. Segundo, con los barómetros, esfigmomanómetros, incluso en actividades de odontología, cuando los odontólogos estaban preparando la amalgama y se ponía la amalgama en una persona, esa es una forma de exposición al mercurio elemental. Pero también cuando ellos estaban quemando esa amalgama, esos vapores que se emanan de la amalgama, esos vapores que se emanan de la amalgama forman parte del mercurio inorgánico, que es la segunda familia. ¿Cómo podemos tener nosotros exposición al mercurio inorgánico? A través de la ingesta de baterías rotas, que esto es algo que pasa muy común en los vertederos municipales o en niños pequeños. También exposición al calomelano, que el calomelano es un mineral que está formado por cloruro de mercurio. Y por último tenemos un mineral de mercurio que se llama cinabrio, que el cinabrio es un mineral que está compuesto por sulfuros de mercurio. Y la última exposición es al mercurio orgánico, que en el caso de Minamata, que ya lo vamos a ver a continuación, ese fue el principal problema. Entonces, ¿qué exposición a mercurio orgánico puede haber? A través de cadenas tróficas. Por ejemplo, si consumimos pescados o mariscos que tengan concentraciones de mercurio, eso va a pasar a nuestro cuerpo. Y también hay una característica muy importante, que si una madre, por ejemplo, que se encuentra en el periodo del embarazo, tiene contacto con el mercurio, ese mercurio va a ser transferido a través de la placenta al feto. Por ese motivo, en zonas donde han habido derrames de mercurio no controlados o personas que han tenido exposición al mercurio por salud ocupacional o por el trabajo que ellos desarrollan, es muy común que los bebés vayan a nacer con concentraciones significativas de mercurio. Y bien, aquí tenemos el famoso caso de estudio de la bahía de Minamata. Este caso ocurrió aproximadamente entre los años 1950 y los años 1970. Había una empresa en Japón que se llamaba Chiso, que se encargaba de la producción del acetaldehído, que el acetaldehído se puede utilizar como un colorante, para perfumes, entre otros usos en la industria química. A propósito, la industria química se puede clasificar en tres tipos. La primaria, que es la que se encarga de la extracción de esos metales o minerales que nosotros podemos encontrar en la tabla periódica. La industria secundaria, que es la que se encarga del procesamiento de esos para poder fabricar productos químicos como el acetaldehído, como hacía la empresa Chiso. Y la terciaria, que es la que utiliza esos productos químicos fabricados por industria secundaria. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? En el proceso de producción de acetaldehído que ellos tenían, ellos generaban vertidos no controlados a la bahía de Minamata. Después de ello, en el año 1956, aparece una chica y acude a un hospital. Ella tiene dificultad para poder hablar, dificultad para poder mover sus extremidades. Entonces, a partir de ello, empiezan a aparecer múltiples casos. Y hubo un factor muy importante en esto. La sintomatología que tenían las personas era la misma que se podía percibir en animales, sean gatos, perros o incluso en aves. Entonces, el gobierno japonés, al ver la necesidad de poder investigar eso, empiezan con el proceso y formulan una hipótesis. ¿Qué hipótesis tenían? Que las personas de la bahía de Minamata estaban consumiendo pescado y mariscos y que a través de ello estaban adquiriendo una enfermedad infecciosa. Infecciosa no tiene relación con una enfermedad de exposición por productos químicos. Entonces continuaron en el proceso y hasta el año 1968 determinaron que la enfermedad que estas personas estaban padeciendo, como pueden ver en la figura de la derecha, era una enfermedad que se daba por el consumo de alimentos que tenían compuestos organomercuriales, como el dimetilmercurio o el metilmercurio que ya les he mencionado. Durante toda la etapa de operación de esta empresa, hubieron vertidos entre aproximadamente 80 a 150 toneladas en la bahía de Minamata. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que vamos a tener organismos acuáticos. Las personas consumen esos organismos acuáticos y a través de eso se hace biomagnificable en las redes tróficas. Y bien, para los que les interesa un poquito más la temática, el año pasado se lanzó una película con el actor Johnny Depp, donde él actúa como un fotógrafo en la película, por eso se llama El fotógrafo de Minamata, y él cuenta toda la experiencia que llevó a cabo un investigador real, un periodista, en la bahía de Minamata para conocer cuáles eran los efectos que estaban generando estos vertidos no controlados de mercurio en la bahía de Minamata. Y bien, por último, en este marco conceptual nos queda conocer cuáles son las vías de exposición al mercurio.
Cuando hablamos de exposición a productos químicos, van a haber principalmente 3 vías. Primero, inhalación. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta? A través de actividades de quemado de amalgama en la minería artesanal en pequeña escala y también en procedimientos odontológicos. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una amalgama o cómo está conformada una amalgama? ¿Han escuchado las amalgamas dentales? ¿Ninguno? Bien, una amalgama es la aleación entre 2 metales, es cuando se unen 2 metales. Entonces, cuando hablamos que hay una amalgama en minería artesanal, eso se refiere a la unión de 2 metales. En este caso podemos tener el mercurio y el oro, con el objetivo que al final los mineros puedan tener una pieza final libre de mercurio que solamente contenga oro. Segundo, vía de exposición, la ingesta a través de la alimentación. Y por último, el contacto cutáneo. El contacto cutáneo, ¿cómo se puede llevar? Por ejemplo, si tenemos minerales como el cinabrio o el calomelano y lo tocamos, ya es una vía de exposición. O también a través de aclarantes para la piel. Y aquí tal vez alcanzan a ver, hay un modelo conceptual acerca del mercurio en la cuenca. Quiero que piensen, por ejemplo, en el ciclo del agua. El agua como tal lo vamos a encontrar principalmente en 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. El agua, a través de su recorrido por la cuenca, va a tener diversas modificaciones. Esas modificaciones que hay en el ciclo hidrológico son modificaciones que también van a afectar al mercurio como tal. Por ejemplo, si los mineros están utilizando para la producción de oro o el beneficiado de oro mercurio, van a haber descargas no controladas de mercurio al agua. Pero ese mercurio que ellos utilizan es el mismo mercurio en la misma forma que hacen los termómetros, es mercurio metálico. Entonces ese mercurio va a llegar al agua. En el agua, por efecto de bacterias, puede ocurrir la metilación del mercurio. Esa forma de mercurio es de las más perjudiciales que hay para la salud. Pero también van a haber organismos acuáticos que van a consumir otros alimentos o que van a tomar el agua y van a estar expuestos a ese mercurio. De ahí puede venir un pescador, va a pescar y ese alimento lo va a vender y otra persona lo va a consumir. Entonces ahí podemos ir observando cómo se dan las distintas modificaciones. Incluso dependiendo del cambio de temperatura que hay en el medio acuático, en el medio ambiente, el mercurio va a ir experimentando ciertas modificaciones. Entonces básicamente eso es un ciclo global para el mercurio en zonas mineras. Ahora, ¿por qué debemos investigar este tema? Primero, hay un convenio que se llama Convenio de Minamata sobre el mercurio. A raíz de esa enfermedad que se generó en Japón por esos vertidos no controlados, los gobiernos empezaron acciones desde el año 2000 y crearon un convenio que en el caso de Honduras es vinculante y se ratificó en el año 2017 y obliga a los gobiernos que han firmado o que son parte de él que puedan promover acciones para que se vaya eliminando y reduciendo cuando sea posible el mercurio en distintos sectores productivos. Segundo, en el municipio del Corpus, ubicado en Choluteca, las actividades relacionadas a la cadena de valor de oro, por ejemplo, actividades extractivas, actividades de beneficiado, el acarreo, quema de una amalgama y venta de una pieza final de oro, representan la principal actividad económica a nivel de municipio. También las fuentes de agua superficial del municipio son utilizadas por pobladores, especialmente por mujeres, para poder llevar a cabo una recuperación del oro que se encuentra en los ríos. ¿Hay alguna persona, por ejemplo, que sea de Olancho de aquí? Ok, una. Bien, en Olancho, por ejemplo, está el río Guayape, donde últimamente hemos escuchado que hay cierta problemática por minería informal e ilegal. Ese oro que se encuentra en el río Guayape, o ese oro que ustedes comúnmente han podido ver en películas, en fotografías, que se encuentra en pepitas naturalmente, es oro aluvial. ¿Qué significa eso? Que hay una formación geológica, por esa formación geológica pasaba agua, y esa agua, por efectos de arrastre, lo que hizo fue llevar ese oro hacia un río. El caso del Corpus es al contrario. Ese oro que se encuentra en los ríos es oro que ha sido tratado por los mineros y que por técnicas ineficientes ha sido depositado en los ríos por efecto de escorrentía superficial o la lluvia. Y también el último motivo por el cual debemos investigar este tema es que es necesario conocer la contaminación que se genera por actividades de minería artesanal y en pequeña escala, con el objetivo que se pueda optimizar en cuanto a eficiencia y eficacia esta actividad a nivel de municipios mineros. El convenio de Minamata, del cual les estoy hablando, que el logo que tiene es el que está aquí por la derecha, que es un pescadito, ese convenio de Minamata
buscan medidas para poder eliminar primero la amalgamación de la brosa en bruto. ¿Qué quiere decir eso? Los mineros van a una mina, extraen material. Ese material se llama brosa. Entonces, en ese material, adentro de él, vamos a encontrar pequeñas partículas brillantes, que son las partículas de oro. Ese convenio lo que busca es que esas partículas no sean tratadas directamente con el mercurio, sino que se puedan extraer concentrados de oro y a esos concentrados aplicarle mercurio. Segundo, que no haya quema expuesta de amalgama, o sea que las personas no quemen la amalgama de oro sin utilizar equipo de protección y que tampoco se lleve a cabo en las casas. Bien, entonces esto es básicamente un panorama gubernamental de cuáles son las acciones que Honduras tiene que cumplir para que se pueda reducir las emisiones de mercurio y también el uso en sectores productivos. Entonces, ahora vamos a tratar un poco acerca de los procesos más importantes en la cadena de valor del oro del municipio del Corpus. Todo empieza a partir de la extracción del mineral de la mina Cuculmeca. Aquí podemos observar una fotografía de la mina Cuculmeca. Esta es una mina artesanal. Todos los procesos que se llevan a cabo ahí son procesos artesanales, desde la parte de extracción hasta la parte del beneficiado. Entonces, los mineros, para poder llevar a cabo la extracción de la brosa, o sea, ese material que contiene el oro en la mina, ¿qué es lo primero que hacen? Cortan toda la cobertura forestal. Luego de eso, a través de medios mecánicos como palas, retroexcavadoras, empiezan a formar túneles. Pero en esos túneles es muy común que haya agua subterránea. El agua subterránea es un poquito difícil de estudiarla porque no la podemos ver. Caso contrario, que vayamos a un río, uno puede ver cómo es el curso de un río. Pero el agua subterránea uno no la puede ver, entonces uno tiene que pensar hacia abajo de donde está parado cómo se comporta esa agua. Entonces, esa agua que transita por la mina, los mineros la bombean utilizando bombas hacia afuera de la mina y no tienen ningún tipo de uso. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El impacto ambiental, que se da reducción de los caudales o de los niveles del agua subterránea. Y por último, ellos tienen que llevar a cabo voladuras o explosiones con pólvora. ¿Por qué motivo? Porque ese material es súper duro. Entonces, necesitan aplicar pólvora para poder fragmentar el material y después empezar a avanzar en los túneles. El esquema minero del Corpus. Tal vez alguno de ustedes recordará un accidente que pasó en el año 2014, donde murieron soterrados 8 mineros. Ese municipio es el Corpus, es uno de los municipios más importantes a nivel hondureño por la cantidad de personas que trabajan en la cadena de valor. Entonces, ellos, al no tener un permiso minero, trabajan bajo un esquema informal. Pero informal no es sinónimo de ilegal. ¿Por qué? Porque en el año 2014, cuando pasó ese accidente y murieron esos 8 mineros, el expresidente les otorgó a ellos un acuerdo ejecutivo, un PCM, donde faculta un área de reserva minera para que solamente las personas nativas del Corpus puedan llevar a cabo la actividad de extracción. En cuanto a los permisos mineros, hay una autoridad nacional que se llama INGEOMIN, Instituto Hondureño de Geología y Minas, que puede dar un permiso para pequeña minería, que cuando hablamos de pequeños mineros son aquellos que utilizan técnicas mecánicas para las actividades de extracción. Y mineros artesanales, aquellos que ustedes miran en los esquemas típicos o en películas que están con una piocha y avanzan de forma artesanal. Entonces, este es un tipo de mina subterránea, o sea, ellos tienen que ir cavando túneles donde van a encontrar agua, y el oro va a estar en vetas. Una veta, supongamos que puede ser un pilar, pero ese pilar no va a ser vertical ni horizontal. Ese pilar puede ir agarrando cualquier tipo de forma dentro de la mina. Entonces los túneles que ustedes van a observar que hay por ahí no son túneles ni verticales ni horizontales. Y al final de este proceso va a haber una persona, cuando ellos han extraído el material de la mina, que lo va a llevar a otro punto donde se va a llevar a cabo la molienda en forma de amalgama. Si puede poner el video. Aquí van a poder ver un video. Eso que está ahí es una rastra, y quiero que recuerden bien esa palabra, rastra. Las rastras son estructuras artesanales que tienen una especie de molino adentro. ¿Se lo puede poner de nuevo, Julio? Ese molino que está adentro está impulsado por motores y van a tener de 2 a 3 piedras de río. ¿Qué es lo que hace básicamente? El material que es extraído de la mina se empieza a moler. Se utilizan grandes cantidades de agua en ese proceso y también a partir de ahí existen vertidos no controlados
con mercurio a cuerpos de agua superficial y subterránea. ¿Por qué? El objetivo primordial de esto, de la molienda, es que se puedan liberar esas partículas pequeñitas de oro que tenemos por ahí y se le adiciona mercurio. Cuando se ha adicionado mercurio, ya se forma la amalgama. Hacemos lo siguiente. Una vez que está formada la amalgama, lo que hacen los mineros es llevar a cabo un proceso de búsqueda de esa amalgama con diversas técnicas artesanales. Entonces, se observan por aquí, en la primera, van a poder ver el molino artesanal llamado rastra, y en la segunda y tercera van a poder ver dos lagunas que son de construcción artesanal, son lagunas excavadas, y al final hay unos sacos, que esos sacos lo que contienen es el material que ya ha sido molido en la mina. Y bien, ¿qué es lo más nocivo de todo este proceso? Ese mercurio que ellos utilizan es mercurio elemental, bien, pero para que ellos puedan tener una pieza final libre de mercurio que solamente contenga oro, o que contenga otro y otro oro y otros metales, tienen que llevar a cabo una quema expuesta. Quema expuesta quiere decir, por ejemplo, yo tengo la amalgama aquí, la pongo, agarro un soplete y la quemo. Ellos no utilizan ningún tipo de protección para eso, ni tampoco utilizan ningún tipo de sistema que les permita recuperar ese mercurio. Si se fijan en ese video que está proyectando ahorita, hay dos escenarios. Este que están viendo ahorita, por ejemplo, si observan, hay unos vapores que empiezan a emerger de ahí. Esos vapores son los mismos que podríamos tener contacto con nuestro cuerpo humano si nosotros quebramos un termómetro. ¿Cuál es la diferencia entre la actividad que ellos hacen y si quemamos un termómetro nosotros? Ninguna. Siempre van a haber emisiones de mercurio. Y el último proceso de esta actividad extractiva del oro y actividad de beneficiado es el relave minero. El relave es un residuo que queda del proceso de molienda. Entonces, en ese residuo van a quedar cantidades significativas de oro, porque esa técnica que ellos utilizan de amalgamación en ese molino grande que ustedes observaron, solamente les puede llegar a amalgamar un 35 a un 40% del contenido total de oro que está presente en el material que se saca de la mina. Y bien, ¿qué pasa con el otro 65, 70% o 60%? Es oro que ellos pierden. Entonces, ese oro queda almacenado en esos sacos que ustedes pueden ver ahí, y en esa laguna artesanal que ustedes pueden ver por ahí, y a través de otros procesos con productos químicos como cianuro de sodio, que es todavía más peligroso si se utiliza mal, hay personas que llevan a cabo la recuperación. Ok, todo este panorama que les acabo de dar es para que se pueda comprender por qué tenemos que estudiar este tema. Ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los efectos del mercurio, cómo lo podemos encontrar en el agua y otras cosas interesantes. Esta investigación fue llevada a cabo en el municipio del Corpus, departamento de Choluteca, en el año 2022, en la matriz ambiental de sedimentos, en sedimentos de río, sedimentos de las lagunas que ustedes vieron por ahí, que se llaman lagunas de descarga de rastras, y también en agua superficial y agua subterránea. ¿Quién me puede decir un ejemplo de cómo podemos encontrar el agua subterránea o cómo podemos acceder a ella? ¿Por ahí dijeron algo? Ok, en los pozos. Entonces vamos a tener dos tipos de pozos: pozos perforados y los pozos excavados o malacate. Y también tenemos una tercera forma de agua subterránea, los manantiales. Esos manantiales o nacientes que ustedes van a escuchar que comúnmente se mencionan son agua subterránea que por algún determinado punto en el terreno están emergiendo. Esta investigación fue financiada por el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca, por el Programa de las Naciones Unidas a través del proyecto Planet Gold y por el Centro Experimental de Innovación del Recurso Hídrico de la UNAM. Ahora, espacialmente, esta investigación fue llevada a cabo en el municipio del Corpus, en 5 aldeas. ¿Cuál es el objetivo de la investigación como tal? Demostrar el impacto de la contaminación por mercurio proveniente de minería artesanal en pequeña escala en cuerpos de agua superficial, sedimentos en el municipio del Corpus, departamento de Choluteca. Objetivos específicos: conocer específicamente cuáles son esos aportes que la minería artesanal está dando. Porque bien, hay que considerar algo. Puede que en ese municipio exista algún mineral que esté formado a partir de mercurio. Entonces el objetivo de esta investigación es determinar si el mercurio que está presente ahí
¿Proviene de las actividades mineras o proviene naturalmente por la formación geológica? Y el segundo objetivo específico, evaluar la calidad del agua en función de su calidad para consumo humano y para protección de los ecosistemas. Esta investigación es del tipo mixta, ya que se combinan técnicas cuantitativas y cualitativas, cuantitativas por parte del laboratorio y cualitativas a través de un estudio del medio para poder relacionar estos aportes de mercurio. En la metodología para muestreo, para que uno pueda saber si en el agua o en los sedimentos de río existe mercurio, es necesario seguir un protocolo de un muestreo y llevar a cabo un levantamiento de muestras. Ya puede ser en un río, en una laguna, o también puede ser, en sedimentos que estén presentes en ríos o lagunas de descarga de rastra. Una vez que esa muestra se ha colectado, se preserva y se envía a un laboratorio. El laboratorio lo que va a darme a mí son concentraciones, que esas concentraciones yo necesito poder contrastarlas con normativa actualizada y vigente para poder determinar si van a tener por sí solas la capacidad de generar afectación en seres humanos, biota y en ecosistemas de forma general o no. Eso es lo que me importa. Siguiente. Y bien, en el contexto hídrico, cuando hablamos de una cuenca hidrográfica, es esto que podemos observar ahí. La cuenca como tal va a ser una zona geográfica donde vamos a encontrar ríos que transitan por ella. En el caso del río principal de esta microcuenca de Calderas es el río Calderas. Y vamos a tener dos afluentes que estos le dan aportes de agua a ese río principal, que se llaman río San Juan y también el río San Pile. Ok, como les había preguntado por los cuerpos de agua, cuando hablamos de agua superficial podemos tener ríos y las lagunas de descarga de las rastras, y de agua subterránea vamos a tener pozos Malacate y pozos perforados. Para poder determinar cuáles eran los usos que los pobladores le daban al agua subterránea, se llevó a cabo un censo. El común denominador de los usos que los pobladores le daban es para actividades de beneficiado de este material que se extrae de la mina, seguidamente por agricultura y también para consumo de animales. Ahora vamos a la parte de resultados de esa investigación. Primero, la cantidad de rastras que hay en la zona o de molinos no es proporcional a la cantidad de lagunas. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a tener 10 rastras, deberían haber 10 lagunas. Pero si tenemos 10 rastras y solamente 5 o 3 lagunas, ¿qué quiere decir? Toda esa agua excedente del proceso, ¿a dónde va a parar? Entonces, a partir de aquí tenemos que ir generando una alerta. ¿Sí? Y aquí tenemos una tabla que sé que no van a alcanzar a ver los números, pero se la voy a explicar. En el caso de los resultados que el laboratorio me brindó, yo tuve que hacer una caracterización para poder conocer si se podían generar efectos nocivos en los seres humanos a partir de esas concentraciones. Entonces, ¿qué pude determinar con esto yo? Bien, las concentraciones más altas que están presentes en color rojo, esa metodología de semáforo es súper interesante de utilizar y fácil, ya que nos puede generar una alerta. Color rojo significa que hay mayor peligro, color amarillo un peligro intermedio y verde que no hay peligro. Entonces eso se puede aplicar a múltiples áreas ambientales. Entonces los colores rojos son las zonas que tienen mayores concentraciones. Bien, en el caso de sedimento, ¿dónde creen ustedes que pueden haberse encontrado las mayores concentraciones? ¿En sedimentos de río o en las lagunas directas a donde descargan los molinos? Ok, por ahí dicen donde descargan los molinos. Bien, en ese sitio vamos a encontrar las mayores concentraciones. Pero, ¿cuál es la importancia de esto si estamos estudiando el tema de contaminación del recurso hídrico? Esas lagunas, en algún determinado punto, van a tener contacto con cuerpos de agua superficial y cuerpos de agua subterránea, que ya lo vamos a ver. Por otro lado, resultados de mercurio total en agua. Todos esos colores verdes significa que no se sobrepasa el valor límite que tenemos contemplado para Honduras. Vamos a tener solamente 2 sitios donde el valor límite se ha sobrepasado. Y bien, pero ¿qué pasa si ellos descargan directamente en cuerpos de agua superficial? ¿Por qué en el agua las concentraciones no son tan altas como normalmente la gente considera?
Es básicamente por un factor de solubilidad. El mercurio metálico es insoluble en agua. Si ustedes agarran, por ejemplo, ese mercurio que es en un termómetro y lo quieren mezclar con agua, van a obtener siempre dos fases, debido a que el mercurio es insoluble en agua. Ojo, hay una característica que lo puede hacer soluble y es la temperatura. A temperaturas más altas, la solubilidad del mercurio va aumentando. Por ese motivo vamos a ver que la mayor parte de esos puntos son concentraciones súper bajas. Ahora, con una discusión de resultados breve para mercurio en sedimentos. Concentraciones más altas fueron encontradas en lagunas de descarga. Segundo, esto es un efecto claro de las malas prácticas de la minería artesanal en pequeña escala, ya que ese convenio que les mencioné de Minamata está instando a los países y a las poblaciones firmantes de él que no utilicen mercurio en todo el material que se extrae de la mina, sino solamente en los concentrados de oro. En esas particulitas pequeñas es permitido usarlo, pero los mineros no lo están haciendo. Y acá hay un dato súper importante. Los sedimentos de ríos que no tienen una descarga directa de estas rastras tienen concentraciones hasta 190 veces menores que los sedimentos de río que sí tienen una influencia directa de estas rastras o que las rastras descargan directamente la cantidad de agua excedente del proceso productivo. Y bien, aquí podemos observar un pequeño esquema. Ok, ¿qué sucede ahí, por ejemplo? Los molinos están operando en la parte alta de un terreno. Vamos a encontrar, para este caso específico, que van a haber 3 lagunas. Cuando esas lagunas por gravedad se va llenando la primera, luego se va llenando la segunda, llega un punto donde el agua excedente del proceso hay que descargarla. Pero si no hay ningún tipo de río donde la descargan, hay 2 opciones. Esa agua se empieza a infiltrar y dependiendo del medio puede llegar a formar parte de las aguas subterráneas, mediante las cuales se alimentan los pozos. O hay un segundo caso. Este terreno, por ejemplo, tenía un pozo malacate o un pozo excavado, donde a través de una tubería que conectaba el pozo y las lagunas, se descargaba directamente dentro de él. Y al final del proceso se recirculaba el agua hacia la parte de arriba para volver a usarla de nuevo. Ustedes dirán, pues, bien, ¿este proceso es bueno o malo? Depende. Si hablamos en términos de eficiencia de agua, ellos el agua la están recirculando. Pero ojo, el agua tiene que estar presente en 2 cosas, cantidad y calidad. No me va a servir de nada tener 600 litros de agua si es agua que está contaminada con mercurio para dárselas a ustedes. Pero tampoco me va a servir de nada tener un vaso con agua de excelente calidad si solamente vamos a usar para una persona. Entonces, en este proceso hay vertidos no controlados y aportes directos de mercurio a las aguas subterráneas. Aquí tenemos otro caso, por ejemplo. Eso que pueden ver en rojo es una pila idéntica a la que tenemos en las casas. En una parte alta de un terreno descargan a una pila y esa pila, cuando ya alcanza su máxima capacidad volumétrica, empieza a descargar al río. En ese río, a través de procesos de precipitación o lluvia, la gravedad, escorrentía, el agua empieza a avanzar desde la parte alta a la parte baja de la cuenca del río. En ese proceso van a haber arrastres de mercurio y también arrastre de oro. Por ese motivo es que ustedes van a observar que en las zonas mineras van a haber pobladores que utilizan una batea o una especie de cuenco para poder recuperar ese oro que se encuentra amalgamado por ahí. Hay otros casos donde, por ejemplo, llevan a cabo el proceso de molienda en los patios de las casas y a través de drenajes subterráneos eso va a descargar directamente a los ríos. Ahora, en una discusión de resultados, el mercurio con sus concentraciones en agua siempre lo vamos a encontrar en cantidades súper bajas debido a que este es insoluble. Segundo, vamos a encontrar mercurio en los ríos y mercurio amalgamado debido a que el proceso de molienda que los mineros llevan a cabo es ineficiente. ¿Cómo llega el mercurio a aguas subterráneas? Puede ser por descargas directas o, por ejemplo, la construcción de pilas o lagunas que van a estar próximas a sitios donde hayan pozos perforados o pozos excavados. Porque pensemos, si yo tengo arena, por ejemplo, el agua pasa súper rápido por la arena, ¿cierto? Si yo tengo agua que está contaminada con mercurio, dependiendo de las características del medio donde estoy, características hidrogeológicas o propiedades del suelo, esa agua se va a poder infiltrar o no. Por ese motivo podemos encontrar mercurio en aguas subterráneas, aunque esté en concentraciones que son súper bajas.
Y bien, en el aspecto de las conclusiones, primero, está claro que las malas prácticas ambientales de la minería artesanal y en pequeña escala generan aportes de mercurio al medio. Y esto se debe a la operación de más de 40 molinos que estaban en ese tiempo en la zona procesando. Pero debido a la baja solubilidad del mercurio en el agua, no lo vamos a encontrar en cantidades significativamente grandes. Pero esto no quiere decir que las cantidades pequeñas no representen un peligro. Porque si recuerdan al inicio les mencionaba que el mercurio tiene dos características que son súper importantes para seres vivos: bioacumulación y biomagnificación. Entonces, aunque hay concentraciones que sean súper pequeñas, si hay organismos acuáticos o seres humanos que consumimos esos organismos acuáticos, van a pasar a formar parte de nuestro cuerpo. También en los sedimentos, las concentraciones más altas detectadas fueron en lagunas de descarga de rastras, seguidas por sedimentos de río que experimentaron un aporte directo de esas rastras, y esto se da en consecuencia de la amalgamación del mineral en bruto. Debido a la presencia de mercurio total en cuerpos de agua superficial, cuerpos de agua subterránea y en lagunas de descarga con malas construcciones sin diseños ingenieriles y que tienen un contacto directo con cuerpos de agua superficial y subterránea, el agua que está presente en estas zonas no es un agua apta para consumo si no se lleva a cabo un tratamiento de ella. Por eso quiero que recuerden siempre que el agua tiene que estar presente tanto en calidad como calidad para que nos pueda ser útil a los seres humanos. Y aquí los dejo con una frase en el Día Mundial del Agua, con su nuevo lema Agua por la Paz, que dice: el agua puede sacarnos de una crisis, pero el agua también puede generar crisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magister Rodrigo. No sé si en el público hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta que tengan de algo que no les haya quedado claro, de algún aspecto de calidad de agua que tengan duda, cualquier consulta que se les ocurra, se la puedo contestar, y si no la sé, se la puedo contestar después. No, solo aclararle que el área de odontología ya no se usa el mercurio. Sí, anteriormente era utilizado para las amalgamas y en la actualidad ya no se utiliza. Ya ese material no se usa, solamente. Ok, perfecto. Y en el caso, como comenta la compañera, de las amalgamas en odontología, eran los odontólogos quienes fabricaban las amalgamas, y en ese proceso todos esos vapores que se generaban por la producción de la amalgama eran aspirados tanto por el paciente como por el doctor. ¿Ninguna consulta, duda, comentario, aporte? Bueno, un fuerte aplauso al Magister Rodrigo. Para ir concluyendo, tenemos un reconocimiento, ¿verdad? Y le doy lectura al diploma. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Ciencias Naturales, junto con el programa Cátedra de la Tierra, Dr. Gonzalo Cruz, otorga el presente diploma de reconocimiento al Magíster Rodrigo Palacios por su valiosa participación en el desarrollo de la conferencia Calidad del agua y contaminación por mercurio en la microcuenca Calderas, realizada en el marco del proyecto educativo Cátedra de la Tierra, Dr. Gonzalo Cruz Calderón, desarrollada el día de hoy, 22 de marzo de 2024. Firma el Magíster Carlos Geraldo Aguilar, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y la secretaria del Departamento de Ciencias Naturales, la Magíster Hilda Dinora Oyuela.